Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, este programa surge a raíz de una invitación que me hiciera la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana a la gran gala musical del reencuentro. Y esta gala se titula Raíces de la Esperanza. Este concierto se celebrará el jueves 4 de agosto en el pabellón de la fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a las 8 de la noche. Así que ya ustedes saben, pueden ir a esta gala, va a ser interesantísima, bella, y va a ser en celebración del primer aniversario del plan de normalización para los venezolanos en la República Dominicana y también por el aniversario número 40 de la Cámara Dominico-Venezolana. Pensé que este sería un recital muy bello y una ocasión para conversar sobre la inmigración venezolana en la República Dominicana. Sabemos que desde el principio del siglo XX muchos dominicanos emigraban a Venezuela, entre otras causas por la bonanza petrolera de los años 70 y 80. Sin embargo, este flujo migratorio se ha revertido en este nuevo siglo debido más que todo, ¿verdad?, a los problemas económicos y sociales que vive Venezuela. Los datos que arroja la Dirección de Estadísticas, que a mi parecer se quedaban cortos del número de venezolanos que había en el país, hablaba de en el 2017, que es la última que tienen ellos, de 25,000 personas. Ya son mucho más, por supuesto. Los venezolanos son fuertes, yo diría, aquí en el país, en el desarrollo de plazas comerciales, por ejemplo. Tenemos como 12 enormes plazas, como son San Bill y Blue Mall. En otros sectores también se han destacado como empresarios, como empleados, los vemos en los restaurantes, en las tiendas. En fin, el venezolano ha sido muy bien acogido en nuestro país a distintos niveles y tenemos muchas similitudes entre nosotros y los venezolanos. Hoy vamos a conversar de este primer aniversario del plan de regularización de los venezolanos en la República Dominicana, primer punto. Segundo punto, de los 40 años de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana, CADOVEN, y sobre qué hacen, o sea, en qué trabajan y en qué invierten más estos ya más de 100,000 venezolanos que viven hoy en la República Dominicana. Y quizás lo más significativo sea esta presentación que vamos pues a hablar también de ella, que es la de la Orquesta Sinfónica Binacional Dominico-Venezolana como experiencia de inclusión. Sus proyectos, la cantidad de involucrados y los apoyos institucionales con que cuenta. Bueno, amigos, para esto nos acompañan en esta ocasión el maestro Javier Abiharp, que es el director general y musical de la Orquesta Sinfónica Binacional Dominico-Venezolana, el ingeniero Luis Meneses, presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana CADOVEN, y el coordinador de las ventanillas informáticas del proceso de regularización de los venezolanos. Él hace las dos funciones. También nos acompaña Vicente González de la Vega como miembro de la Junta Directiva y coordinador del Comité Jurídico de la Cámara Dominico-Venezolana CADOVEN. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí una representación de venezolanos, de hombres venezolanos. Nos hace falta alguna chica. Sí. Bueno, vamos a hablar primero. Tenemos muchos temas de los que queremos hablar con ustedes. Este intercambio, primero social, entre los venezolanos y los dominicanos, esta cantidad de similitudes que tenemos, de formas de ser, que hace el venezolano aquí. Pero yo creo que debemos comenzar con la gala, con el recital. Tenemos aquí al maestro. Yo quiero, qué bonita ocasión también de celebrar lo que es este aniversario, tanto del plan de regularización como de la Cámara de Comercio con este concierto. Así que vamos a abrir con Javier Abiharp, que es el director de esta orquesta. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad y de podernos dirigir a su público para informarles más o menos la actividad que tenemos este jueves 4 de agosto en el Pabellón de la Fama, donde realizaremos esta gran gala, este concierto, donde es entrada completamente abierta al público. Pueden asistir en familia, no hay edad tampoco para los niños. Pueden asistir completamente en familia porque es un evento realmente que queremos
que nos acompañe la mayor cantidad de personas para que vean un poco lo que es este encuentro intercultural y musical que tenemos específicamente en el caso de la Binacional, músicos de República Dominicana y de Venezuela. Van a ser, ¿y cuál es la proporción que hay entre músicos dominicanos y Aproximadamente tenemos venezolanos? 60 músicos ahora mismo, porque es una orquesta que está apenas empezando. La idea es seguir, por supuesto, creciendo. Pero no es pequeña, ya son 60 músicos. Sí, bueno, pero para orquesta sinfónica Sí, lo ideal, usted sabe, es que sea, sí. por lo menos nosotros en el sistema, en Venezuela estamos acostumbrados a orquestas de 120 a 150. Entonces, ya con 95 uno dice tiene una orquesta grande. Entonces, bueno, vamos poco a poco empezando. Sin embargo, es muy, muy, muy importante todas estas personas que hemos logrado conectar a través de la experiencia que tenemos nosotros desde que llegamos aquí, dando clases y trabajando en distintas, tanto instituciones como en distintas academias de música dentro de República Dominicana. Javier, Vicente, Luis, lo primero que se me ocurre, ya hablando específicamente de la orquesta, es hablar un poco de qué cantidad de venezolanos que viven en el país se dedican a la música, porque me imagino que habrá un porcentaje grande de venezolanos en esta orquesta, no sé, es la mitad, ¿cuánto es primero el porcentaje? ¿Y qué cantidad de venezolanos músicos ustedes han comprobado que han emigrado, o si no, que se han hecho músicos? Me imagino que habrán llegado siendo músicos. Sí, en el caso de la Binacional específico, todos los músicos venezolanos que estamos dentro de la orquesta ya tenemos una formación. El que menos tiempo tiene de formación tiene por lo menos 13 años de formación dentro del Sistema Nacional de Orquestas Juvenil e Infantil de Venezuela, que es un modelo que se ha tratado de copiar en la mayor cantidad de países en el mundo. Y en el caso de otro grupo, que somos un poco de más edad, tenemos más de 30 años de formación musical dentro del sistema nacional. Entonces, los que conformamos la orquesta como tal, ya todos somos músicos que tenemos mucho tiempo, muchos directores, muchos coordinadores, muchos solistas que han estado ya formados todos bajo la batuta de lo que es el Sistema Nacional de Orquesta Juvenil e Infantil allá en Venezuela. Y nos hemos incorporado a un grupo bastante nutrido también de músicos dominicanos. La relación ahora mismo es casi 60-40, pero eso va a ir subiendo a nivel dominicano porque estamos los venezolanos que estamos, ¿no? Pero claro, es más seguro que se siga incorporando muchísimo más dominicanos, que es lo que está pasando, que se está sumando un gran número de músicos bien importantes y que al final todos tenemos la ventaja que cuando se dice que la música es el lenguaje universal del mundo, no es mentira, porque es la misma partitura que tú lees en cualquier parte. Entonces es muy fácil, si ahora mismo no nos conocemos, nosotros cuatro que estamos aquí, pero a cada uno nos pone una partitura y ya, hacemos música juntos. Entonces es una manera de interactuar mucho más cómoda, gracias a Dios que tenemos los músicos como profesión a través de otras profesiones, o tenemos esa ventaja. Sin embargo, hemos hecho una fusión muy, muy, muy interesante y ya, bueno, estamos súper como con la expectativa pues de lo que va a ser este gran concierto, que no solamente va a ser este gran concierto, sino que tenemos una agenda para septiembre, para noviembre y cerrar en diciembre con un gran concierto navideño. O sea, una agenda que tenemos, de verdad que queremos, ya estamos pensando en el 2023, es algo de inclusión, pero no solamente para celebrar algún evento puntual, sino para que quede siempre. Pero por supuesto, qué mejor que empezar con el plan de normalización de los venezolanos y los 40 años de la Cámara de Comercio, que se dice a veces es muy significativo, porque 40 años para una Cámara de Comercio es de verdad un número muy, muy importante. Y para nosotros de verdad es completamente satisfactorio estar dentro de toda esa gala que se va a celebrar ese día. ¿Cómo se hacen las personas que quieran asistir? ¿Es gratuita la entrada? ¿Tienen que pagar? ¿Dónde pueden conseguir las entradas? ¿Cómo es la logística? Es completamente gratis este primer concierto. La gente puede asistir, simplemente va en familia, va en grupo, va con amigos al Pabellón de la Fama. Vamos a dar puerta a las 7 de la noche y a las 8 de la noche puntual vamos a empezar a dar inicio al concierto. Pero es entrada completamente gratis. La gente se acerca al Pabellón de la Fama y va a estar puerta libre. Hay muchos temas de los que me gustaría hablar, incluyendo explicar un poquito mejor este modelo de las orquestas infantiles en Venezuela. Pero vámonos un poco a la Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio, que es uno de los ejes centrales de las economías de todos nuestros países.
Y Venezuela y la República Dominicana siempre han tenido una gran conexión en el comercio, igual que también en el turismo, en el intercambio humano. Luis Menezes como director de la Cámara Dominico-Venezolana, Vicente González también como parte de esta Cámara. Y ustedes también están vinculados a lo que es la orquesta. La comunidad venezolana ha sido bastante unida en nuestro país. Háblenme entonces un poco, primero, ¿desde cuándo existe una Cámara Dominico-Venezolana? ¿Cuál es el volumen de socios que maneja? ¿Cuáles son los negocios, vamos a decir, en los que el venezolano se involucra más? Bueno, gracias por esta oportunidad que nos brindan de compartir esta información con el público o la teleaudiencia de ustedes. Bueno, Cadoven, como ya hemos dicho, está en su aniversario número 40. Eso se constituyó en 1982 y fue incorporada por un decreto del presidente Salvador Jorge Blanco en 1984. Cadoven pues está compuesta con empresas dominicanas, básicamente, que sus capitales son de origen, de inversionistas de origen venezolano. O sea, me gusta hacer la diferencia porque a veces dicen capitales venezolanos y no necesariamente son venezolanos, pero los inversionistas sí son de origen venezolano. Eso es lo que hace que sea la parte venezolana. Y ya hoy en día, inclusive por cambios que hemos hecho en nuestros estatutos, pues tenemos incorporados también empresas 100% dominicanas de inversionistas de origen dominicano y empresas mixtas, e inclusive ya le estamos dando paso a profesionales independientes que ahora no los teníamos. Entonces estamos dándole una gran apertura, pues, o sea, una cámara que se fundó hace 40 años, pues necesitaba un remozamiento porque, bueno, han pasado tantas cosas, la pandemia, etcétera, todas esas cosas, pues nos han motivado a estarnos renovando día a día. Como toda, bueno, tenemos una asamblea de miembros donde participan hoy en día, tenemos activas, son más empresas, pero activas, que están al día en todas sus cosas, son 53 empresas que están en esa asamblea de miembros, que nos reunimos inclusive, digamos, de manera formal una vez al año, para elegir directivas, para cambios de estatutos, etcétera, o sencillamente hacer la presentación de la gestión del año anterior. Tenemos una junta directiva que la conforman 13 miembros también designados de cada una de estas empresas y hemos desarrollado unos comités de trabajo para hacer nuestra labor de operaciones, de planificación, de comunicaciones. Y en el 2019 nosotros creamos el Comité de Responsabilidad Social de la Cámara. Y la primera actividad que nosotros decidimos hacer, porque ya teníamos una amistad con el maestro Abijar, le dijimos, ¿por qué no hacemos un concierto que sea un concierto para que recaudemos fondos para algunas organizaciones o fundaciones pues, que se dedican a su trabajo social? Y bueno, la idea cuajó inmediatamente, se reunieron 60 músicos y después que se vieron reunidos, entonces empezó, bueno, ¿y por qué no hacemos algo permanente? Y entonces surgió la idea de la orquesta. ¿Hace qué tiempo de esto? Eso fue en el 2019 y ese primer concierto fue en noviembre del 2019. Sí, ya con pandemia. No, ya teníamos grandes proyectos para el 2020, pero entonces entró la pandemia y nos retrasó todo. Sí. La época pandemia y pospandemia pues nos hizo que hoy aparezcamos de nuevo, pero sin dejar de trabajar, porque tenemos una planificación que hicimos en el 2019 que estamos actualizando al momento con la orquesta, porque la orquesta va mucho más allá, el programa de la orquesta va mucho más allá. Nosotros tenemos ahorita en proceso de fundación, el proceso de constituir una fundación en este momento para desarrollar muchos programas más allá de la orquesta. Nosotros tenemos programas, por ejemplo, que ya los estamos desarrollando de hecho, que la orquesta va a la escuela y es sencillamente que un grupo de miembros de la orquesta van a una escuela, 10, 12, y los muchachos se familiarizan con los instrumentos que no conocen. Hay instrumentos que uno mismo no conoce y que con esto los tocan, ellos ven, y entonces se crea como una semilla.
Y después tenemos ese que conversábamos fuera de cámara, que es también la orquesta va a la comunidad. Para esto queremos inclusive tratar de hablar con los ayuntamientos, porque digamos Fantástico. que sería un trabajo que... No, y de hecho, por ejemplo, Carolina Mejía, la alcaldesa del distrito, está muy, muy interesada en estas clases de lo que es arte, de lo que es cultura en los parques. De hecho, se está haciendo, pero todavía tímidamente. Yo creo que ustedes pudieran tener ahí una participación excepcional. Claro. Y el gran proyecto que ahorita es un sueño, y es crear escuelas musicales en los sitios de más problemas, en las ciudades donde, o sea, en donde se requieren, ¿no? Porque la idea, y eso nació, y el profesor lo puede decir, el maestro Avijar, la idea en Venezuela salió de quitarle a la música clásica y a ese contexto lo elitesco, Exactamente. y que se hiciera masivo. Claro. Y llegamos a tener en Venezuela quizás más de 1000 orquestas sinfónicas juveniles en cualquier parte, no en Caracas, sino en cualquier parte del país. Y eso tenemos que replicarlo Y aquí, eso sería ideal. fantástico. O sea, eso sería, por eso que digo que es el gran sueño, porque nosotros... ¿Y en qué tiempo? ¿Qué tiempo tomó ese proceso? No, ese proceso tiene 45 años. Pero fue Pero hay ahí, que comenzar. paso Si no a lo paso, pues comenzamos... claro, lo comenzamos un día. Ya tenemos inclusive empresarios de la Cámara, bueno, que nuestro primer escalón por la relación, que nos han propuesto, bueno, dentro de los desarrollos que yo estoy haciendo, yo puedo coger un espacio y hacer un cubículo para que tú tengas una escuela ahí. Fantástico. Entonces, si eso se va dando, pues vamos sembrando. Y por eso que digo que es el gran sueño. Yo tengo 27 años en República Dominicana. Sí. Si eso lo pudiera hacer, pues Claro. sería y la maravilla. Señores, la educación es un proceso lento, pero que paga por mucho. De manera que no podemos pensar que vamos a educar en música, por ejemplo, que es algo complicado, los niños de hoy para mañana, pero esto sería... Pero te puede llevar sorpresas, y el profesor lo puede dar con más detalle. Yo me voy a robar unas palabras de él. Estas palabras que voy a decir me las he robado de él y las repito acá rato porque me encantaron. Es cuando los muchachos se meten en este proceso musical, tú le creas una sensibilidad tal que si ellos no llegan a ser músicos, van a ser mejores personas. Y eso quizás al final es lo más importante de este proyecto, que es un proyecto que yo no diría musical, sino social. Sí. O sea, que podamos hacer esto. Y el maestro te puede dar ejemplo. Por ejemplo, él dirige una fundación que puede hablar él de ya más de 200 personas, de niños. Aquí ya, que es un ejemplo, ¿no? Que sí, la de Children International. ¿Diriges esa fundación aquí en la República Dominicana con 200 niños? Desde abril del 2016 estamos un equipo de profesores también binacionales, porque somos un equipo de profesores venezolanos y dominicanos, que trabajamos para una fundación que se llama Children International, está en Boca Chica, puntualmente en Caleta y Tanquecito, y en Santiago, en Hato del Yaque y Cienfuegos. Nosotros en cada uno de tanto Boca Chica como Santiago, tenemos más de 100 estudiantes de música. Tenemos, de hecho, antes de la pandemia teníamos la orquesta infantil más numerosa, porque éramos 152 niños que tenían la orquesta, y de hecho hicimos varios conciertos con 152 niños y jóvenes. Ahora, después de la pandemia, tenemos una orquesta de casi 90 niños, pero tenemos un grupo ya en Semillero de más de 100 niños, somos más de 200 que estamos allí, y lo más bonito de eso es que en estos 6 años ya muchos, más de alrededor entre 12 y 14, están insertados ya como docentes en la educación musical de los programas del Ministerio de Educación. Entonces le hemos dado herramientas que a niños o jóvenes que de repente llegaron por una situación y ahora están como profesionales apenas en 6 años, bueno, empezando a ser profesionales, pero ya están educando, están sensibilizados, son músicos que vamos a tener también en el concierto. Vamos a tener 14 estudiantes de Children International también en esta orquesta, o sea que no vamos a hacer 70, vamos a hacer 74 dentro de ellos, para que ellos también vayan viendo y vayan no solamente pensando y teniendo la orquesta donde se han desarrollado y formado, sino que vean un poco más allá, donde se pueden sentar con sus maestros, con sus profesores o con personas mucho más experimentadas, ya profesionales. Entonces para ellos, para uno, pues, porque yo también pasé por ahí, cuando uno tenía la oportunidad de tocar con los maestros de uno, eso no se lo olvida nunca. Jamás. Entonces, bueno, es sembrar e ir formando y fomentando todo eso, y ya, bueno, pues en el caso mío son 7 años
que tengo aquí en República Dominicana, entonces uno va como que un poco socializando y va entendiendo un poco la cultura, porque sí es verdad que nos parecemos muchísimo. Sin embargo, como todos, pues tenemos algunas diferencias que tenemos que entendernos, que tenemos que saberlas llevar, sobre todo para el trabajo en equipo, y nos ha dado muchísimos resultados y estamos seguros que con estas herramientas que tenemos y todo lo que hemos ido fortaleciendo, vamos a estar haciendo cosas maravillosas. Y ahora que me acuerdo, no quiero dejarlo pasar, comentarlo de una vez, dentro de nuestra misión, visión, valores, está la integración y está invitado el maestro José Luis Ureña González, director de la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte, que es el director de la orquesta del conservatorio, va a ser el director invitado ese día y va a estar dirigiendo unas obras muy, muy importantes. Entonces vamos a compartir podio ese día, porque realmente si uno habla de la integración, también tiene que demostrarla, y esa es parte de la integración, o sea que no solamente estén involucrados los músicos, sino también los directores. Entonces tendremos al maestro José Luis Ureña González como invitado ese día. Vamos a estar de verdad uniendo toda esa energía de lo que es dos personalidades, dos caracteres completamente diferentes, pero que musicalmente nos unimos para hacer todo esto que queremos lograr. Bueno, una pregunta sería, ¿qué tan fácil es dirigir dos directores en el mismo concierto? Pero vamos primero a hablar con Vicente González, que también es parte de la Cámara Dominico-Venezolana y profesional que trabaja en la República Dominicana, que vive con su familia aquí. Tú como un venezolano, Vicente, ¿cuáles son, primero también hablar un poco del plan de regularización, los primeros escollos que encuentra un venezolano que llega quizás sin conocer el país? No sé cuál fue tu caso, pero vamos a hablar de los casos en general. ¿Y qué significa este plan de regularización, que ya pues es más fácil encontrar un trabajo, que te dan un salario más justo, que puedes acceder a la seguridad social? Háblame un poco de qué pasa cuando el venezolano llega a la República Dominicana. Bueno, igual muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. En mi caso fue particular porque tengo la bendición de que mi abuela y mi madre me heredaron la nacionalidad dominicana por razones familiares, así como los dominicanos en varias oportunidades emigraron, y uno de los sitios de acogida fue Venezuela. Los años, en la época dura de la dictadura de Trujillo fue una época, después en los años 70 y 80 fue otra época muy importante. Bueno, ahora los venezolanos, por razones políticas, económicas y sociales, que sería muy largo entrar a conversar sobre ellas, pues nos ha tocado emigrar. Más de 6 millones de venezolanos han emigrado de Venezuela en los últimos 20 años. Y 120.000 aproximadamente han aterrizado en la República Dominicana, aterrizado literalmente, porque aquí nada más podemos llegar en avión. Yo quisiera hablar primero de lo que ha facilitado, después de lo que se ha hecho complicado. Lo que ha facilitado es que hay una identidad cultural muy cercana, es decir, nos parecemos muchísimo. ¿Okay? Yo me atrevería a decir que nos parecemos mucho más que otros vecinos que tenemos tan distantes como una línea fronteriza. ¿Okay? Aunque en la hermana República de Colombia hay en este momento cerca de 1,5 millones de venezolanos. También hay que decir que aproximadamente una tercera parte de ellos con raíces a su vez colombianas, porque también Venezuela en su oportunidad recibió una gran migración colombiana en las diversas crisis que tuvo Colombia. En la República Dominicana el venezolano se siente acogido, no siente xenofobia, no siente rechazo, se siente en casa, y es un tema que lo comentan muchos nuestros paisanos cada vez que uno lo comenta, lo habla con ellos, etc. Y además también entendemos que el dominicano se siente agradado con la presencia de los venezolanos. Eso es algo que ha facilitado la integración, ha facilitado la reinserción. ¿Dónde están los problemas o dónde están las dificultades? Parte de los problemas que trae la migración venezolana es un tema documental, tener acceso a los documentos de identidad, a la información básica de tu identidad, es decir, un pasaporte vigente, un acta de nacimiento correctamente transcrita y apostillada. Tan simple como nosotros mismos acceder a nuestros propios documentos ha sido un problema grave que ha dificultado ciertos procesos migratorios normales. Entre ellos pasa por tener que ir a Venezuela a hacer los trámites en el consulado dominicano en Caracas. Es decir, el hecho de ir y regresar no teniendo un pasaporte vigente es un tema muy, muy grave. ¿Todavía no se ha solucionado ese problema de los pasaportes? Tiene picos.
esa es una situación que tiene picos. ¿Ok? Algo que debería ser tan Algo que es sencillo. normal, algo que es natural. Por ejemplo, muy poca gente sabe que probablemente nuestro pasaporte sea uno de los más caros del mundo. Cuesta $285 el pasaporte nuevo para el que está fuera de Venezuela y $185 para la prórroga, que es un sticker que simplemente se le pone al pasaporte. Y eso, por supuesto, dificulta parte del tema. Afortunadamente, el gobierno de la República Dominicana ha tenido diversas iniciativas para aceptar los documentos vencidos. Parte de eso es el plan de regularización, del cual, por supuesto, Luis podrá ahondar un poco más, pero el solo hecho de que se reconozca la validez de esos documentos que se encuentran vencidos facilita mucho esos trámites. También la Superintendencia de Bancos tomó una resolución que permite que los venezolanos puedan tener acceso a algo tan básico como la bancarización, y eso también le facilita Pero con los la papeles, vida. ¿no? Con los papeles vencidos, Con los con el papeles pasaporte vencido. vencidos. Eso es un tema que... Pero dentro del plan. Pero Sí. dentro del Ya plan. cuando estás dentro del plan y el Claro, pasaporte claro. vencido, puedes accesar. Es correcto. Y esas dificultades que normalmente tienen los migrantes en situación irregular, yo no lo quisiera llamar ilegal, porque el hecho de ser Sí, migrante no es claro. realmente ser ilegal, hay un tema en el cual no se ha seguido quizás el proceso regular para poder ingresar y sobre todo permanecer en un país determinado. De los 6 millones y tantos de venezolanos que se encuentran en esa situación, se pudiera decir que aproximadamente el 80-85% se encuentran en una situación no en el estrictamente legal, ¿okay? No estrictamente regular, sino en diversos procesos. Y Muchos diversos, esperando ya respuesta. sí, sí, y ese proceso ha avanzado. Pero quiero resaltar que en otros países hay países que han tenido otros procesos de regularización en mayor o menor grado, hay otros donde simplemente no existe y la situación de precariedad de esos venezolanos que han emigrado es muchísimo, pero muchísimo peor, y pudiéramos decir que quizás la experiencia más resaltante, la que incluso ha sido vista por otros países, son la de la República Dominicana y la de Colombia. Esas dos experiencias han sido muy buenas, pero la de la República Dominicana se pudiera decir que además es muy exitosa porque son los mismos venezolanos quienes han estado involucrados en ese proceso de regularización. Y para nosotros como miembros de la Cámara de Comercio Dominico Venezolana, es sumamente importante, sumamente interesante que estos procesos de regularización, de normalización, se lleven a cabo porque tenemos una migración con un alto espíritu emprendedor. Sí. Nosotros en la Cámara tenemos afiliados a empresas grandes, pequeñas, medianas, involucradas en diversos sectores de la economía. Probablemente no haya sector de la economía dominicana donde no haya algún venezolano con un negocio, pero destacan por bancos, seguros, líneas aéreas, centros comerciales, plazas comerciales, como tú mismo acabas de referir, constructoras, ingenierías, clínicas, famosas clínicas muy importantes en la ciudad también tienen inversión venezolana. Pero en meses recientes hicimos unas modificaciones a nuestro estatuto para abrirnos a profesionales, a comerciantes, pequeños y medianos comerciantes individuales, porque muchos de ustedes, televidentes de este programa, pueden haberse dado cuenta que hay restaurantes de venezolanos, salones de belleza venezolanos. Y aquí yo quiero hacer, por ejemplo, destacar el valor de la mujer venezolana y de la mujer dominicana. Parte de la migración dominicana de los años 70 y 80, ¿okay? Llevó a Venezuela o incrementó en Venezuela los salones de belleza. Sí. Y ahí muchas venezolanas desarrollaron ese oficio, ahora están de vuelta aquí en la República Dominicana. Y ustedes podrán ver que eso es un área en el cual van a haber mucha presencia de mujeres venezolanas y hombres venezolanos trabajando en esas áreas, pero en muchas otras áreas. Y hay un espíritu emprendedor muy importante que nosotros queremos impulsar, que ese pequeño, ese microempresario, ese comerciante pueda desarrollar, tenga a la mano las herramientas para formalizarse, y eso comienza por tener sus documentos en regla, estar regularizados. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la orquesta, hay personas que estuvieron en el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, que por cierto es una herencia de la democracia, fundado en el año 74. No es algo nuevo, tiene muchísimo tiempo esto en Venezuela. Que hoy los podemos ver siendo mensajeros motoristas en un motor o haciendo delivery. Por eso han emigrado.
y probablemente porque no consiguieron otra alternativa. Claro. Y esa migración venezolana, y en el caso de las orquestas, pues, para ligar un poco el tema de los que hemos venido hablando, es que además tenemos una cantidad interesantísima en el mundo entero ahora mismo de músicos muy bien desarrollados, profesionalmente desarrollados en muchos países, algunos muy, muy destacados, directores de orquestas afamadas, del primer nivel de calidad técnica musical, pero también en muchas otras instituciones, organizaciones musicales, orquestas, etcétera. Y no solamente eso, profesionales de todo tipo. Una de las características que tiene la migración venezolana, que nosotros obviamente nos sentimos orgullosos de destacar, es el alto nivel educativo que ha tenido nuestra migración. Lastimosamente en desmedro de Venezuela, pero afortunadamente para los países de acogida, Sí. por ejemplo, en los Estados Unidos es una de las migraciones de mayor nivel educativo. Actualmente en la República Dominicana se estima que, corrígeme Luis, y creo que es más del 50%. 71% de un informe que hizo la OIT en el año 2000, 71% tienen estudios superiores. Estudios superiores, es decir, estudios técnicos y superiores. Estamos hablando de personas que se pueden integrar a los procesos productivos de una manera realmente provechosa para la economía y para la sociedad que les recibe, en este caso, la sociedad y la economía dominicana. Bueno, dos cosas respecto a lo que dices, Vicente, y es que qué pena que una persona tenga que hacer una migración económica ya teniendo estudios superiores. Eso es lo primero, la primera conclusión que uno llega al oír esto. Y segundo, qué bueno que ese sistema de orquestas callejeras, infantiles, y como ustedes la han desarrollado, haya creado tantos músicos. Eso significa que ha sido muy exitosa. Nos vamos a ir a la pausa y a mí me gustaría escuchar a Javier hablándonos de qué tan exitoso ha sido ese programa. Como muy bien ha dicho Luis, que no necesariamente para crear músicos, que claro que es uno de los objetivos principales, pero además para sensibilizar ese ser humano, esa persona, para que en lo que se mueva sea una mejor persona. Eso es muy importante. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Bueno, amigos, estamos hoy ya casi, ¿verdad? Es el jueves, este próximo jueves, este concierto de la Orquesta Dominico-Venezolana, pero desde hoy celebramos pues que se va a llevar a cabo en el Centro Juan Pablo Duarte, en el Salón de la Fama. Tenemos aquí al director de orquesta, al director de la Cámara de Comercio y a uno de sus miembros directivos de Venezuela, todos, y nos hablan sobre diversos aspectos y coincidencias entre los dominicanos y venezolanos de la orquesta, de los sistemas de orquestas que tienen en Venezuela y del plan de normalización de los venezolanos en la República Dominicana. En el segmento anterior le preguntaba a Javier Abiharp, Javier, ¿qué tan exitoso podrías tú decir que ha sido este sistema de orquestas de enseñanza musical a los niños y qué tantos músicos ha exportado Venezuela? Una exportación forzosa, podríamos decir, porque quizás si hubiese habido una situación económica y social más estable, no se hubiesen ido. Así es, no, completamente. Voy a tratar de nombrar los que más rápido se me vienen a la mente, que son directores de talla mundial y son muchachos que no llegan a 40 años, cuando eso nunca se había visto dentro de lo que es el ambiente de la música clásica. Dentro del ambiente de la música clásica, para que un director empezara a hacer algo de fama, tenía que estar cerca de los 60 años hacia arriba. Entonces tenemos al maestro Gustavo Dudamel, ya con muchos años como director de la FIL en Los Ángeles, que es una de las orquestas más emblemáticas del mundo. Sí. Y ahora mismo también es el director de la Ópera de París en simultáneo. Entonces tenemos al maestro Gustavo Dudamel con esa referencia. Ahora mismo veía la noticia del maestro Rafael Payare, con el cual tuve honor de compartir algunos conciertos como director de la Orquesta de Montreal. Tenemos ahora mismo a Diego Mateos dirigiendo la orquesta más importante en Japón,
tenemos al maestro Joshua, Joshua Dos Santos, y tenemos al maestro también Manuel Pinto dirigiendo también en Europa. Entonces, son muchos los directores, sin hablar de por lo menos Pacho Flores, que es uno de los trompetistas más famosos del mundo dentro de la música clásica, es el solista en trompeta más buscado y más cotizado en el mundo, donde también tenemos un gran número bueno, es el único país de toda América e Hispanoamérica que tiene un músico dentro de la Filarmónica de Berlín, que es un contrabajista, que es Edison Ruiz. Es el único país, o sea, como digo, de Hispanoamérica, no solamente estamos hablando ya de América como tal. Entonces, estamos en muchos sitios. Pedro Ustache, que es el flautista saxofonista de Yanni, que es una de las orquestas más también emblemáticas a nivel de espectáculos, de donde se fusiona la música como pop con la clásica. Una orquesta de 11 miembros y tenemos un venezolano. Entonces, hay durante estos 47 años que tiene vida el sistema, por supuesto, la última estadística que se hizo antes que rompiera la crisis con todo era que había más de 1 millón de músicos activos dentro de una población de 33 millones de habitantes. Wow. Es un número altísimo, Un porcentaje altísimo. un número muy importante. Por hecho, teníamos 1.108 orquestas, para ser más exacto con lo que decía el señor Luis, 1.108 orquestas juveniles teníamos nosotros en Venezuela, de las cuales 52 eran en fusión a ser profesionales. Entonces, era un movimiento muy, muy importante, un movimiento social que, por supuesto, ayudó a muchísimas familias a salir de la pobreza, porque después que un niño se eleva a nivel espiritual, abandona la pobreza mental. Sí, y después que usted abandona la pobreza mental, es más fácil. ya abandona todo tipo de pobreza, porque empiezas a tener herramientas y empiezas a ver la vida desde otra perspectiva, y ya no la ves desde el lado de la lástima o de la pena, que mi familia no tuvo, entonces yo tampoco voy a tener, sino que te ves, tú dices, bueno, mi familia de repente no tuvo la oportunidad, pero yo sí, voy a salir adelante yo y voy a sacar a mi familia adelante. Y eso pasó porque tenemos músicos que ganan, y estamos hablando de números muy importantes, de músicos que ganan miles de dólares mensuales en los grandes países potenciados de lo que es la música clásica en el mundo. Creo que estuvimos conversando antes de entrar a cámara que en la República Dominicana puede ser que haya entre 400 y 500 personas que hayan pasado por el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, que están en la República Dominicana. Por supuesto, están los que están en la orquesta, hay otros que están en otras orquestas, otros que trabajan en orquestas populares, en orquestas de salsa, merengue, de espectáculos públicos, etc. La Y verdad otras que actividades. esto que habla Javier Abiharp es tan bello. Es que, señores, lo que es sacar a un niño de la pobreza a partir de la educación, y mucho más todavía si es de la educación musical, porque es que el espíritu se eleva a otro nivel. Y ya, aunque sigan siendo pobres, ya ese es un espíritu que sale de la pobreza. O sea, físicamente y espiritualmente y materialmente. De manera que ojalá que ese sea un modelo que podamos replicar en la República Dominicana, que tanta falta hace, y que es un país tan musical. Nosotros somos un país muy musical, que llevamos la música por dentro. Y como decíamos antes, hay que dejar de pensar que la música clásica es para una clase alta. ¿Por qué? Simplemente porque no la conoce. Esa es la diferencia, entonces todos podemos disfrutar de ella. Vamos a pasar al tema ahora del plan de normalización de los venezolanos en la República Dominicana. Luis Meneses, además de ser el presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana, también es el encargado de este plan de normalización. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿En qué momento estamos? Ya ha explicado Vicente González cómo, a pesar de tener el documento que todavía no ha sido renovado o vencido, se puede entrar en el plan de renovación. ¿En qué estadio estamos ahora mismo con los venezolanos? Y creo que últimamente están viniendo menos venezolanos. ¿Y cuál es la situación actual en Venezuela? Vamos a empezar por lo que hablamos del plan. Como ya mencionábamos antes, los venezolanos que estábamos en el país teníamos un problema de documentación fundamentalmente. Pero al no tener documentos que nos permitieran estar regulares en la República Dominicana, tampoco podíamos aspirar a trabajos
La mayoría estaban en la economía informal. Y bueno, y eso hacía que también no tuvieran la oportunidad económica de poder accesar a los procesos ordinarios migratorios por el costo. Entonces, el proceso ordinario migratorio en República Dominicana se inicia en el país de origen. Entonces, aquellos 100.000 que hablábamos antes que estaban en República Dominicana tenían que ir a Venezuela para iniciar su proceso. Entonces, eso eran cuestiones que sacando cálculos muy cómodos andaban más de $1.000. Pero una persona que está en la economía informal, que duramente tiene un salario mínimo, no reunir $1.000 es un sueño. Entonces, desde hace mucho tiempo, por lo menos yo tengo más de 6 años en este tema, le hemos mostrado al gobierno de qué manera podíamos ayudar a nuestros connacionales a estar regularmente aquí en el país, sobre todo por lo que hablábamos antes. O sea, hay un informe de la OIT que hizo a raíz de esa migración venezolana que el 71% de los venezolanos que están en República Dominicana tienen estudios superiores técnicos o superiores. Entonces, eso de alguna manera, si están aquí, el país debería aprovecharlo. Pero no lo puede aprovechar porque no están regularizados. Entonces, este planteamiento que se vino haciendo lo acogió, y hay que mencionarlo, de manera entusiasta el presidente Abinader desde que estaba en campaña. Y prometió a las personas que estuvo cercanas de que iba a hacer esto. Tanto así que el presidente Abinader asumió el 20 de agosto y el 7 de septiembre ya estaba dando unas declaraciones en CNN de que ahí venía el plan de los venezolanos. Y desde el agosto al 19 de enero, que cuando se hizo la resolución que le daba validez a este plan, o sea, 6 meses, ya teníamos una resolución para iniciar este plan, que inició el 12 de abril del año 2021. ¿Eso qué nos permitió? O sea, vamos a repetir algo que ya habíamos dicho, o sea, teníamos la documentación vencida. Eso sí, todos los venezolanos estaban, por eso en términos migratorios la palabra ilegal no se utiliza, sino irregular. Porque todos los venezolanos que estaban aquí entraron por un aeropuerto con todos sus documentos en regla. O sea, sí estaban legales. Estaban legales. Ellos entraron al país de una manera bien. O sea, ¿qué pasa? Que las circunstancias de Venezuela, de nuestro país, nos obligó a quedarnos más tiempo del permitido. Y entonces, pues empezamos aquí. Entonces, esa consideración de que, que la documentación vencida pudiera utilizarse para el proceso. 2, que el proceso se pudiera realizar 100% en la República Dominicana. Y 3, que de alguna manera los costos se redujeran. Entonces, eso era lo que esta resolución permitía. Y entonces eso nos llevó a un plan que ha sido como un fast track, porque lo hemos hecho sobre la marcha, de 3 fases. Una fase de registro, que aunque hablamos de 100.000 irregulares de acuerdo a las cifras de la Dirección General de Migración, solamente se registraron 44.000. Por diferentes razones, porque al principio no estábamos claros. Sí, uno era el miedo. Sí. Mucha gente hasta se llegó a hablar de que la gente creía que era un listado para deportarlos. Sí. Ese era uno. Sí. Después que no se tenían detalles de los costos y la gente asumía los costos del proceso ordinario. Y después muchos, como no tenían, entonces, bueno, o uno solo de la familia por el momento. Y entonces se registraron solamente 44.000 personas en ese plan. Entonces, una vez ya el plan ha avanzado mucho, o sea, en esa fase de registro, después una segunda fase que es darle una visa, porque lo que se quería con el plan era que no se obviara ningún paso del proceso ordinario. Sí. Por eso todos los días digo, no hay un centímetro de prensa que haya criticado el plan, porque se fue haciendo de tal manera de que cada uno de los puntos que se recogieron en la resolución tuvieran un respaldo legal, que no hubiese ninguna objeción como no ha habido. Sí. Y el tercero era entonces darle un documento ya que le formalizara su residencia en la República Dominicana. Algo especial porque no es una residencia ordinaria, pero que le permitía estar aquí en condiciones. ¿Cuál es la diferencia entonces de una residencia? Porque esto es temporal. Es temporal. Esto es temporal, sí. Puede durar 10 años, 15 años, pero es temporal.
O sea, hay dentro de las residencias hay una condición temporal y una condición permanente. Que esa temporalidad se podrá revisar, me imagino. Claro, sin ningún problema. O sea, la resolución dice taxativamente que mientras permanezcan las condiciones actuales en Venezuela. Y esas condiciones pues todavía son válidas y permanecen. Entonces, eso nos permitió que entonces, ya, y lo repito porque ya lo había mencionado Vicente, que entonces se pudo hacer un convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia de Bancos para que una vez que la persona estuviera dentro del plan, pudiera bancarizarse con documentos vencidos, documentos de identidad vencidos. Ese era el punto 1. Después, el punto 2, muy importante, que todos los empleadores ahora podían emplear venezolanos, incluirlos en la seguridad social, descargarlos del seguro social. Entonces ya estábamos en condiciones pues, de poder accesar a trabajos formales. El tercero, inclusive muy importante, porque mucha de esa gente que emigró trabajaba en Uber, anda de delivery, etcétera, que se pudieran obtener también las licencias de manejo con la documentación vencida. Claro. O sea, ese tipo de cosas. Pues, hasta alquilar un carro. Claro, todo eso. Inclusive tenemos conversaciones bien avanzadas, todavía sin resultados, de ver cómo se pueden agilizar los procesos de equivalencia, de estudios, de reconocimiento de títulos, etcétera, porque es bastante engorroso. Y entonces aquí tenemos muchos, en el sector salud, mucha gente que pudiese ser muy útil al país, pero que por el proceso de esas equivalencias y ese proceso de reconocimiento de títulos no pueden ejercer como tales. Profesores. Docentes, muchos docentes. O sea, hay, por ejemplo, y siempre lo pongo en todos los escenarios que podemos estar, nosotros, y aquí yo soy dominicano hace 13 años por naturalización, y pienso a veces con las dos gorras, ¿qué pasa? Nosotros oímos todos los días que tenemos problemas en el sector salud, tenemos problemas en el sector de educación, y tenemos gente venezolana que vienen ya con experiencia y estudios superiores para poder apoyar esas cosas. Entonces, eso sería bien interesante. Ya hoy en día, ya un poco aterrizando lo que es el plan, ya hoy en día hay cerca de 22.000 personas que ya tienen su residencia formal, de esos 44 que hablaba, y hay 10.000, no, esos tienen visa, 22.000 personas que ya tienen la visa, y con eso ya ellos pueden accesar a todo lo que he mencionado, y 10.000 que ya tienen su carnet de residencia formal. Muy bien. Entonces, claro, esto ha sido una cuestión muy importante, y que decía que no concluyó Vicente, pero lo mencionó. Este ejemplo que se hizo en República Dominicana, que estuvimos de la mano con organizaciones multilaterales de Naciones Unidas, sobre todo la Organización Internacional de las Migraciones, se logró que participara, que no es en todos los países igual, el gobierno, que siempre está por razones obvias, pues son los que otorgan las credenciales, el sector privado, la iglesia, inclusive los gobiernos locales y las asociaciones civiles de venezolanos constituidas. Pero fue muy plural, muy bien. Entonces eso hizo que se creó esta cuestión de las ventanillas de información migratoria. ¿Para qué? Entonces, esta ventanilla es simplemente información para los venezolanos. Ustedes Exacto. tienen ciertas ventanillas donde ustedes pueden disponer de todo. Exacto. ¿Qué pasó? Hay aquí cantidad de venezolanos que no tienen acceso a un dispositivo como una computadora, una laptop, etcétera. Ellos van a la ventanilla y hacen todo su proceso ahí de manera gratuita. Muy bien. Además de todo el asesoramiento que se le da para que haga su proceso como corresponde. Entonces, esas ventanillas están en 6 localidades del país. Y lo importante al final es que hemos tenido el reconocimiento tanto de la Dirección de Migración como del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hemos logrado la confianza de ellos para este proceso. Ahora ellos mismos nos refieren a nosotros casos. Eso ha logrado, que es muy importante, que si este proceso se hubiese hecho como convencionalmente se hace, que sencillamente lo atendieran las autoridades, no tuvieran el feedback que nosotros le hemos proveído a ellos para mejoramiento del sistema. Sí, definitivamente. Entonces, ha sido realmente exitoso. Yo tengo la oportunidad porque cuando hablábamos de la Cámara, nosotros creamos una alianza de cámaras de comercio de venezolanos en el exterior, que funciona en Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, y tienen México. Todas las redes de retroalimentación. Sí, entonces ahí estamos metidos todas estas cámaras en este momento, y
todas las cámaras están vinculadas al proceso migratorio, porque no podemos de alguna manera nosotros darle la espalda a los connacionales nuestros. Sí. Pero el ejemplo dominicano o el ejercicio dominicano está sirviendo de ejemplo para todos ellos. Se nos acabó el tiempo, Luis, pero antes de despedirnos, este minutico que nos queda, quisiera preguntarle, aparentemente veo que ha mejorado la situación de los migrantes, o sea, la situación en Venezuela, que hay menos migrantes, ¿es esto cierto? No, lo que pasó es que en diciembre, el 16 de diciembre del 2019, el gobierno dominicano nos eliminó aquella gracia que teníamos de entrar al país con una tarjeta de turismo. Por eso es que antes de eso entraban con mucha facilidad, porque uno lo que necesitaba era un pasaje y $10 y el pasaporte, y se quedaba aquí en el país. Pero ahora no, ahora tenemos la obligatoriedad, como muchos otros países, de pedir una visa. Entonces, al agregar ese nuevo paso, por eso es que hay menos viniendo. O sea, wow, siempre vienen, pero sí, ya pero no vienen en oleadas, porque no tienes que pasar por el consulado a pedir una visa. Bueno, me imagino que eso sería parte también del equilibrio en el plan de Claro, por naturalización, supuesto, porque si no iban a... No, claro, si no Bueno, era pues, una historia sin fin. Exacto, tampoco, las cosas tienen que llegar a un punto de equilibrio. Bueno, muchísimas gracias, invitarlos de nuevo al concierto que será este jueves en el Palacio de los Deportes, el concierto de la Cámara Dominico-Venezolana de la Orquesta Sinfónica. Así que allá nos veremos y será entonces hasta mañana.